siglo XXI es el siglo de las ciudades. En este salón, en este momento, tenemos aproximadamente 100 personas. Vamos a asumir que estas 100 personas, que todos nosotros, representamos el 100% de la población mundial. Al finalizar el siglo XX, 50 de nosotros ya estábamos viviendo en una ciudad, 50 en el área rural. En este momento, en el año 2023, 56 de nosotros ya estamos viviendo en ciudades. Sin embargo, en el 2050, diferentes organismos internacionales proyectan de que 70 de nosotros, es decir, el 70% de la población estará viviendo en una ciudad. El mundo se está urbanizando y lo está haciendo a un ritmo cada vez mayor. Veamos cómo estamos en Bolivia. La realidad de nuestro país es que en 1984 la cantidad de personas que vivían en una ciudad igualó a la cantidad de personas en el área rural. Es decir, desde 1984 ya somos un país predominantemente urbano. En este momento, ya 7 de cada 10 personas vivimos en ciudades, mientras que para el 2050 entre el 80 o 90% estará viviendo en ciudades. Esto sin duda, sin ninguna duda, nos trae una serie de desafíos, con el dato adicional de que esta población urbana en nuestro país está concentrada principalmente en 3 regiones metropolitanas, en 3 metrópolis: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Santa Cruz, la más grande de ellas, en superficie y también en cantidad de población, pero además estas 3 metrópolis, estas 3 áreas metropolitanas, concentran más del 50% de la economía nacional. Edward Glaeser, profesor de economía de la Universidad de Harvard, nos dice que la ciudad es el más grande invento de la humanidad. Fue en una ciudad boliviana, de hecho, en Sucre, donde se lanza el primer grito libertario en 1809. Entonces, volviendo a las palabras de Glaeser, realmente las ciudades han sido un caldo de cultivo para la innovación, para generar inventos, para generar ideas, justamente por esa articulación de personas. Concluye Glaeser su afirmación, argumentando esta afirmación, diciéndonos que en las ciudades producir bienes y servicios es más eficiente que en ningún otro lugar del planeta. Producimos, generamos todo tipo de productos, pero además accedemos a servicios públicos, salud, educación, agua potable, alcantarillado, y es mucho más fácil, es mucho más barato que hacerlo en otros rincones del planeta. Eso es lo que argumenta Glaeser. Sin embargo, y no menos importante, porque tenemos que tener también esta mirada integral de nuestras ciudades, las ciudades en su conjunto no ocupan más allá del 2% de la superficie de la Tierra. Este 2%, en el que estamos las personas que vivimos en una ciudad, contamina, genera la contaminación de más del 70% del planeta. Entonces, nuevamente, tenemos ahí un enorme desafío con este proceso de urbanización rápida que se está dando en el planeta. Volviendo al caso boliviano, justamente diferentes organismos internacionales, entre ellos ONU Habitat, en los últimos años han generado una serie de estudios, documentos muy importantes. Uno fue el Sistema Nacional de Ciudades, otro la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades, que se quedó como un documento de propuesta, y también el Índice de Ciudades Prósperas. Este índice es muy importante porque no solamente nos permite, como su nombre lo dice, medir ciertos indicadores de las ciudades de Bolivia, sino que también nos permite tener perspectiva al poder compararnos con otras ciudades del mundo, para saber cómo vamos en el tema de áreas verdes, salud, educación, pero además comparado con diferentes ciudades alrededor del mundo. Estos datos nos dicen que, por ejemplo, en Bolivia, al entender esta realidad metropolitana, podemos ver de que tenemos un crecimiento urbano acelerado.
Ya lo vimos desde 1984, somos un país predominantemente urbano. Pero ese crecimiento es sobre todo un crecimiento horizontal de las ciudades. Es un crecimiento con un uso ineficiente del suelo. Es un crecimiento además de baja densidad. El crecimiento que justamente el mundo desaconseja, ¿no? Las ciudades en el mundo cada vez se vuelven más compactas, crecen verticalmente para poder dar una mejor calidad de servicios a la gente que vive acá, mientras que nuestras ciudades se están expandiendo y se siguen expandiendo, pero además en estas periferias que se van generando fruto de esa expansión no se puede llegar con servicios adecuados, no se puede llegar adecuadamente. Y además, la cherry sobre la torta es que nuestros gobiernos locales, nuestros gobiernos municipales, que son responsables de gobernar, de administrar estas ciudades, no cuentan con las capacidades necesarias o no cuentan con los recursos necesarios para poder controlar y regular este crecimiento que parece ya a estas alturas un crecimiento descontrolado de nuestras ciudades. Una de las variables que se miden en todo este sinnúmero de diagnósticos, estudios que les acabo de mencionar, tiene que ver con temas de medio ambiente y ecología, aunque estos miden muchas variables, también temas de economía, servicios sociales y otros. Un área verde es básicamente un espacio de encuentro, es un espacio público. Para ser espacio público no debe haber límites para acceder a este espacio. No podríamos cobrar entrada para un espacio público, por ejemplo. Pero el que sea un espacio público, el tema de la accesibilidad tiene también que ver con la distribución de estas áreas verdes. Es decir, que si nuestras áreas verdes están concentradas solamente en una parte de la ciudad, significa de que habrá una parte importante de la población que no va a tener accesibilidad a estos espacios verdes. Eso también se lo midió y se tiene ahí como un referente, no hay una norma, no hay un estándar oficial, pero un referente de diferentes organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, ONU Habitat, de que en las diferentes ciudades del mundo deberíamos tener al menos 15 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. 15 metros cuadrados de áreas verdes por habitantes. Ahora, ¿cómo estamos en Bolivia? Ahí vienen una serie de estudios y de datos que nos ayudan, por ejemplo, a planificar mejor. En la región metropolitana de La Paz, 3 metros cuadrados de área verde por habitante. Región metropolitana de Cochabamba, 8 metros cuadrados de área verde por habitante. Región metropolitana de Santa Cruz, 13 metros cuadrados de área verde por habitante. No estamos tan lejos, pero en una ciudad tropical, con el clima y el suelo adecuados, probablemente no solo deberíamos llegar a este estándar mínimo, sino quizá doblarlo. Aquí también, nuevamente, planteamos un desafío para la temática de la planificación. Entonces, cuando hablamos de planificación, nos referimos tal vez a la única ciencia, también dicen que es un arte, que tiene como objetivo cambiar el mundo. Vamos a construir un mundo mejor y por eso tenemos que planificar ese mundo mejor. Esta planificación, ¿cómo funciona en los hechos? Vamos a tomar algunos de los datos que ya hemos mencionado anteriormente. Ciudades. ¿Qué es lo que queremos con esta ciudad? En la planificación diseñamos una visión. Quizá lo que queremos para nuestra ciudad, fruto además de la experiencia en muchos procesos de planificación, mucha gente dice que queremos una ciudad más verde. Concepto hermoso cuando se lo incluye en un proceso de planificación, en una visión. Perfecto. Entonces veamos qué tan verdes somos ahora. Midamos, entre otras cosas, áreas verdes por habitante. Tenemos, si somos Cochabamba, si somos La Paz, vamos a tener un mayor esfuerzo probablemente que hacer, y en este caso Santa Cruz tenemos 13 metros cuadrados. Perfecto. Entonces, si la visión es ser una ciudad más verde, nos pondremos una meta. Al 2025 llegaremos al menos a esta recomendación de los organismos internacionales y llegaremos al menos a 15 metros cuadrados.
Perfecto. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Ya tenemos nuestra visión, nuestra línea de base, nuestra meta y tenemos que además definir cómo. Pues ahí entrarán una serie de programas y proyectos en esta identificación que hemos hecho en el diagnóstico de las zonas que no tienen acceso a áreas verdes, donde las personas además están demandando áreas verdes y así es que podremos llegar a esta visión. Ahí podemos resumir de una manera corta lo que implica, por ejemplo, un proceso de planificación. En esta planificación urbana también nos ayuda mucho a entender las prioridades del planeta, es cuando justamente se logró un consenso mundial denominado Agenda 2030. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible, uno de ellos, el objetivo 11, específico de las ciudades, que dice que debemos lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Ese es un objetivo que nos hemos planteado ahora ya como planeta. Bolivia es parte, es signatario de la Carta de las Naciones Unidas y por tanto somos responsables, corresponsables de lograr ese objetivo. Ese objetivo también tiene un sinnúmero de metas, indicadores que en las diferentes ciudades debemos lograr. Con toda esta información quiero comentarles brevemente algunas de las últimas experiencias que tuve en los procesos de planificación en nuestro país. Durante el año 2021 y 2022 tuve el grato privilegio de ser parte de un equipo, del equipo de ONU Habitat. Nuestra misión, básicamente para resumirlo, era ayudar a planificar ciudades. Entonces, trabajamos en más de 20 ciudades de Bolivia, en un equipo que estaba en diferentes regiones del país, y nuestro principal desafío era llegar a las ciudades, reunirnos con el alcalde, reunirnos con líderes y con autoridades, y lograr que ellos también quieran planificar sus ciudades, ¿no? Casi todos los lugares lo logramos. Desarrollamos procesos participativos, teníamos también el apoyo de un equipo maravilloso donde nos sacaban información con imágenes satelitales, con las últimas estadísticas, y esto lo contrastábamos con los procesos participativos de hacer talleres, de conversar con personas, de que nos digan cuáles son los problemas de la ciudad, y luego con esa problemática analizábamos y qué tipo de ciudad queremos en el futuro. Definíamos una visión y luego cómo logramos esa visión, definíamos objetivos, programas, proyectos que finalmente se iban plasmando en estos documentos, en estos planes urbanos que denominamos agendas urbanas. Estas agendas urbanas se lograron, mis colegas y yo logramos también apoyar para que en 20 gobiernos municipales se las aprueben. Fue muy lindo ver que estos propios actores fueron las que los presentaron en algunas ciudades. El propio alcalde, eso sí fue realmente maravilloso, el propio alcalde dijo, yo la voy a presentar la agenda urbana. Y las presentaron, eso es el máximo nivel de empoderamiento quizá que uno puede lograr con un gobierno local cuando ellos realmente la asumen, ¿no? la agenda, el plan. Y estas agendas están sirviendo ahora para definir los planes, programas y proyectos que se están desarrollando en estas ciudades. Al menos esperamos que sea así. Una segunda experiencia en la cual pude ser parte, pero sin ninguna duda quienes la lideraron fueron otras personas, fue participar el año pasado, en el 2022, en febrero del 2022, en un proceso de planificación metropolitano. Es decir, hasta ahora principalmente hemos hablado de la escala urbana, lo que hay que hacer en una ciudad. Y Pedro Ortiz, el máximo exponente de la disciplina metropolitana, justamente nos hizo abrir los ojos para decirnos, hay otra dimensión de la planificación territorial. Es importante planificar la ciudad, lo urbano. Es muy importante y eso hay que seguir haciéndolo. Pero también tenemos que empezar a planificar la metrópoli, la región metropolitana, abrir la mente a esta otra mirada, a esta otra escala de la planificación. Nos contó su experiencia de cuando él fue justamente uno de los planificadores de la región metropolitana de Madrid hace más de 20 años. Un primer ejercicio que hicieron fue plantearse qué tipo de metrópoli querían ser. Y nos dijo, nosotros nos planteamos que Madrid debía ser una plataforma de articulación entre Latinoamérica y Europa, ¿no? Miren el alcance de esa visión. Pero a partir de ese momento, hace más de 20 años, se tuvieron que empezar a tomar decisiones porque había que articular la metrópoli, ¿no? Entonces ahí viene una serie de autopistas, de trenes metropolitanos, otras infraestructuras importantes y de ampliar
el aeropuerto, un aeropuerto que tenía capacidad para 9 millones de pasajeros, ampliarlo a 60 y ahora nos comentó que está también ya en una ampliación de más de 100 millones de pasajeros. Así funciona también la planificación en esta otra escala metropolitana. Para Pedro Ortiz, una metrópolis básicamente es un conjunto de unidades urbanas cercanas a no más de una hora en transporte, pero que tienen un número importante de conmutaciones, es decir, hay mucho relacionamiento. Es decir, vivimos en una ciudad y podemos trabajar en otra o podemos ir a estudiar en otra y finalmente se genera esa región metropolitana. Estas metrópolis deben también planificarse en esa escala. Santa Cruz también se propuso una visión de ser también un hub a nivel continental. La ubicación de Santa Cruz como corazón de Sudamérica le da también ciertas ventajas comparativas muy importantes, pero por supuesto que hay que trabajar mucho. Uno es definir la visión e incluso definir una serie de proyectos que no son más que bosquejos, pero finalmente ideas muy importantes a trabajar, ¿no? Entonces, pero una vez tenemos una visión, creo que lo importante es trabajar para que se logre esa visión y hacer que la serie de programas y proyectos que han surgido de estos procesos de planificación se hagan realidad. Finalmente, quiero consultarles para que cada uno se responda solo, ¿en qué medida hemos estado nosotros involucrados en los procesos de planificación? Por ejemplo, conocemos cuáles son los momentos en los cuales nuestro gobierno municipal apertura el POA, el Plan Operativo Anual, para incorporar proyectos. Conocemos si el gobierno departamental, el gobierno del nivel meso u otros niveles de gobierno también hacen estos procesos. Y a lo que voy con esto es que la planificación no deberíamos pensarla solo algo que hacen los políticos. La planificación es un proceso que nos involucra a todos, porque algo que debería ser un buen político al momento de planificar la ciudad y la metrópoli es preguntarnos a nosotros qué tipo de ciudad y metrópolis queremos ser en el futuro. Y por tanto nosotros tenemos que tener esa capacidad de responder adecuadamente. Y yo estoy seguro que todos nosotros queremos una ciudad, una metrópoli mejor. Esa es la mejor herencia que le podemos dejar a las nuevas generaciones. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es sin duda una ciudad sostenible. Muchas gracias.